¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes o buenos días, según corresponda el lugar donde y la hora en la que nos estén observando. Bien, mi nombre es Efraín Martínez Ambrosio. Esta pequeña charla a través de este clip tiene la consigna de mostrarnos cómo ha sido la evolución del término currículo desde las diferentes concepciones, pero nos centraremos tanto en la literatura y en la opinión de autoridades intelectuales del campo del currículo mexicano, a los cuales se les podría llamar de manera sinónima especialistas del currículo, o tal vez utilizar el término especialista. Bien, el objetivo de este video es describir la evolución conceptual del término currículo, desde la opinión de algunos estudiosos del campo, el campo curricular, por supuesto. Como ya lo mencioné, a estos entrevistados, a estas personas que se les pidió su opinión, son autoridades intelectuales. Intelectuales por sus contribuciones al campo. Entonces, nuestro enfoque metodológico para este estudio fue cualitativo, inductivo y descriptivo. Se utilizó la técnica de la entrevista en profundidad, que consiste en preguntas con respuestas abiertas. La pregunta rectora para esta temática fue la siguiente: ¿cómo considera que ha sido la evolución conceptual del término currículo? Y una vez aplicada esa entrevista a diferentes especialistas, lo que se realizó posteriormente fue procesar, transcribir y identificar los segmentos que correspondían a esta unidad temática, entre lo cual encontramos lo siguiente. Los siguientes segmentos mencionan que el término currículo ha tenido diversas connotaciones que trata de dar cuenta tanto de la parte estructural formal de un plan de estudios como las prácticas de los estudiantes. Entonces aquí encontramos una parte formal, el plan de estudios, y la práctica, es decir, un currículum pensado y un currículum vivido. Esa es la acepción a la que más yo me apego, mencionaba este especialista. Posteriormente hace una reflexión. Se van construyendo las concepciones, pero no el campo sigue. Pero se construyen las definiciones, las acepciones en función de las situaciones político-sociales y sobre todo cuando se liga el currículum a las evaluaciones de las agencias acreditadoras. Entonces, aquí observamos también otros aspectos que afectan al currículo. Ahora bien, es la interpretación que podemos dar, ¿sí? Entonces, ¿qué se hizo después de realizar esa entrevista, después de recabar la información? Se empezó a contrastar para corroborar, tal vez para buscar alternativas o para contradecir los testimonios de estos especialistas. Pero en este caso pudimos corroborarlo con la literatura. Ángel Díaz Barriga menciona lo siguiente en alguna de sus obras: el currículum adquiere una característica que lo asemeja a otros construidos en la teoría educativa del siglo XX, evaluación y planificación, que solo adquiere precisión a través de los adjetivos. Aprendizaje, docentes, investigadores, programas, instituciones y sistema, en el caso de la evaluación y planeación del curso, el trabajo institucional o del sistema educativo. De igual forma, se refieren a formas metodológicas con expresiones adjetivas: evaluación sistémica, formativa, sumativa, o bien planificación estratégica, técnica por objetivos. Todo ello también en el ámbito de lo curricular, la perspectiva tradicionalista, la crítica y la integral. Entonces, la misma literatura nos corrobora las opiniones anteriores. Hay vestigios de la opinión en los textos formales. Por otro lado,
otras dos perspectivas de otros especialistas. Ahí tenemos los segmentos de las entrevistas señalados con amarillo al final de cada párrafo, solo para identificar que son segmentos o opiniones de diferentes especialistas. Menciona lo siguiente: el campo del currículum dejó de tener como objeto de estudio institucional cómo se arma un plan de estudios, a pasar a ver cómo el currículum es expresión de políticas culturales y nacionales, cómo el currículum está vinculado a saberes o intereses de los sectores medios, de los sectores altos de una sociedad, o cómo actúa en el currículum docentes y alumnos. Alguien más mencionó, en México, el currículum se entendía como equivalente a plan de estudios, que muy pronto se abandonó ese concepto y se transfirió más a pensar el currículum como experiencia, un proceso mucho más amplio que desde luego incluía la propuesta contenida en un plan de estudios, pero que iba mucho más allá de lo mismo para insertarse que en el conjunto de actividades incluso no programadas que dan vida a toda una experiencia de aprendizajes. En este sentido, que ahora yo lo entiendo. Entonces, después de revisar varios segmentos de las entrevistas de diferentes especialistas y revisar la literatura para poder corroborar o confrontar estas opiniones, pudimos proponer el siguiente diagrama, que nos habla de los términos que integran dicha evolución del currículum, pero desde la perspectiva de estos especialistas. Y esta evolución se asocia a términos como plan de estudios, estructura formal, estructura procesual, estructura práctica, políticas educativas, situaciones político-sociales y experiencias de aprendizaje. También pudimos construir un mapa conceptual. Aquí yo voy a hacer una aclaración importante. En primer lugar, tenemos que este término se integra desde la teoría del siglo XX, como se muestra aquí. Nos menciona lo siguiente. Dice así: la teoría educativa a partir del siglo XX adquiere características que asemejan a conceptos tales como evaluación y planificación. Por un lado, la planificación atañe precisión con términos como aprendizaje, docentes, investigadores, programas, instituciones y sistemas, pero también se asemeja a conceptos como evaluación y adquiere esta precisión a través de evaluación sistémica, evaluación formativa, evaluación sumativa, planificación estratégica, planificación técnica y planificación por objetivos. Ahora bien, esta evolución desde el punto de vista de los especialistas podemos encontrar diversas connotaciones. Ellos lo refieren como expresiones culturales y nacionales. Estos se refieren a planes de estudios desde su estructura formal, procesual, práctica y desde la propia experiencia de los aprendizajes. Entonces, nosotros aquí tenemos, y vale la pena señalar y remarcar que cuando hablamos de especialistas, hablamos de estudiosos del campo del currículum que incluso vieron nacer el campo en nuestra nación. Es decir, ellos eran docentes, eran estudiosos de la didáctica, de la pedagogía, de la evaluación en sus inicios, y vieron cómo el campo se fue conformando y consolidando en nuestro país. Solo por dar un dato curioso, o mejor dicho importante, estos especialistas entrevistados tuvieron 20, 30 años de experiencia como investigadores, incluso algunos más. En conclusión, los especialistas conceptualizan el vocablo currículo a términos tales como plan de estudios, instituciones, procesos, prácticas, evaluación, docencia y experiencias de aprendizaje. Entonces, el currículum lo podemos definir a través de estos diferentes objetos de estudio que dan sentido a la realidad educativa y áulica de un sistema educativo.
También existe una estrecha relación entre la teoría y la práctica, sin embargo, se presentan discontinuidades entre el currículum pensado, el enseñado y el vivido. Y es así como esta disciplina se denomina campo del currículum, que en el caso mexicano se comenzó a estudiar e investigar desde la década de los 70, donde los estudios y propuestas inicialmente se desarrollaban en la educación superior. Bien, solo un caso muy importante que podemos nosotros destacar con este estudio es que se entrevistó a un investigador emérito, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, el doctor Ángel Díaz Barriga, a la doctora Conchita Barrón Tirado, al doctor Gabriel García Garduño y a otros más. Entonces, tenemos aquí la opinión, la perspectiva de estos grandes estudiosos que sin duda se consideran intelectuales y que se les puede nombrar como especialistas del currículo, especialistas del campo del currículum o especialistas curriculares. Ese es un término muy interesante que yo traté de definir, fue toral en mi propuesta de doctorado, tratar de definir a quién se le podía nombrar con este término. Posteriormente en otro video haré mención donde haré precisiones respecto a esta temática. Entonces con ello estamos terminando uno de los primeros videos que corresponden a el campo del currículo. Bueno, les agradezco mucho la atención. No olviden agregar algún comentario, alguna sugerencia y desde luego agregaré el link de un artículo de mi autoría, el cual hace un poco más extensa esta temática. Les agradezco mucho su atención. Hasta luego.